Bienvenidos a esta tercera semana de nuestra campaña Señor, enséñanos a orar. Que esa sea nuestra petición, ahora que estamos iniciando esta nueva campaña, esta nueva semana de esta campaña. Señor, enséñanos a orar. Que así como los discípulos cuando vieron a Jesús le pidieron, Señor, enséñanos a orar, que así también nosotros en esta campaña no nos cansemos de pedirle, Señor, enséñanos a orar. En la primera semana de nuestra campaña hacíamos una pequeña introducción a esas joyas de nuestra Biblia, los Salmos. En la segunda semana fijábamos nuestra mirada en Dios, ese Dios poderoso al que nos dirigimos en la oración, al que se dirigen los Salmos, ese Dios que puede salvarnos, ese Dios al que nos dirigimos para darle gracias, para hacerle nuestras peticiones. En esta tercera semana, mientras repetimos, Señor, enséñanos a orar, vamos a hablar sobre la oración, sobre qué es la oración y sobre cómo debemos orar. En este domingo, en el Salmo, que espero hayamos puesto más atención ahora que estamos en esta campaña sobre los Salmos, en el Salmo 122, decíamos, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. ¿Qué es la oración? La oración es precisamente eso, fijar nuestros ojos en Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía, para mí la oración es un impulso del corazón, es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. El Salmo 122, el que acabamos de leer, nos dice eso mismo, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, nos habla de la oración y nos dice que la oración es ante todo un don de Dios. Si te acuerdas, cuando Jesús se encuentra con esa mujer samaritana en el pozo, llega esa mujer a buscar agua y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Pues bien, la oración es un don de Dios. La oración es un encuentro de mi sed con ese agua que es Dios. Es un encuentro de mi mirada que me dirijo a Dios con ese Dios que me mira desde el cielo. La oración no es solamente un don de Dios, nos dice también el Catecismo que es una alianza. Alianza es eso sagrado, ese pacto sagrado entre Dios y el hombre. La oración es ese pacto sagrado, ese encuentro sagrado entre lo más sagrado que hay en mí, mi corazón, con Dios. Es una alianza, por tanto. Y la oración es también una comunión, es decir, es una estar en la presencia de Dios, un estar en comunión con Dios. Hay 5 formas principales de oración. Vamos a repasarlas rápidamente. La bendición y adoración, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Bendición. La bendición es una oración que pide eso, que Dios me bendiga. Lo más sencilla es precisamente ese, que Dios te bendiga.
Es una oración dirigida de un modo espontáneo a Dios. En el Salmo 122 que hemos leído decíamos: la misericordia de Dios venga sobre mí. La bendición de Dios venga sobre mí. Es tradición el que los padres bendicen a los hijos. Es tradición que los hijos, antes de salir de su casa, piden la oración de los padres, esa bendición. Las personas que se quieren se bendicen entre sí, o nosotros acudimos al sacerdote para que nos dé la bendición. Es la primera forma, la bendición, una forma sencilla, queriendo esa bendición de Dios sobre mi vida. En segundo lugar está la adoración. Adorar es reconocer con humildad la grandeza de Dios frente a mi miseria. Es ver, como decía el Salmo 122 que hemos leído, es ver que yo soy esclavo, pero miro a las manos de mi Señor. Esa es la adoración, un modo sencillo de encontrarme con ese Dios. En tercer lugar tenemos la oración de petición. Dios sabe lo que necesitamos, pero quiere que le pidamos. Quiere que le supliquemos, quiere que a veces nos quejemos, quiere que le llamemos, que luchemos con Él, como hizo Jacob luchando con ese ángel que le envió Dios. Dios quiere que le pidamos. Y por eso en este salmo que hemos leído decimos: misericordia, Señor, misericordia. Pedimos esa misericordia a Dios. Pedimos que tenga misericordia de nosotros, que nos envíe su amor y su misericordia. Pedir es abrirse a Dios, es saberse necesitado. En siguiente lugar tenemos la oración de intercesión. Cuando estoy más cerca de Dios, me doy cuenta de que soy parte de una gran familia. Jesús enseñó a sus discípulos a rezar cuando le pidieron: Señor, enséñanos a orar, y le dijo: digan Padre nuestro. Y si es mi Padre, y si es tu Padre, quiere decir que somos hermanos. Y si somos hermanos, tenemos que pedir los unos por los otros. Padre nuestro es esa especial petición de intercesión por los demás. El Salmo 122 que hemos leído dice: Señor, ten piedad de nosotros. El salmista no pide solo para él, pide también para los demás. Siguiente tipo de oración es la oración de acción de gracias. Todo nos viene de Dios. Nos recuerda San Pablo: ¿tienes algo que no hayas recibido? La mejor forma de dar gracias a Dios, lo sabemos, es con la Eucaristía, que es una acción de gracias. Y precisamente ahí es donde vemos que tenemos también esos salmos que me ayudan para dar gracias a Dios. Tenemos la oración de alabanza, por último. La oración de alabanza, y no es porque Dios necesite que le alabemos. Dios no necesita de nuestra alabanza, Dios no necesita de nuestros aplausos. Pero somos nosotros los que muchas veces necesitamos expresar esa alegría que tenemos en nuestro corazón, ese gozo de saber que Dios está conmigo, ese gozo de saber que Dios me ama. Los ángeles, los santos, alaban a Dios en el cielo porque están frente a Él. Y nuestras alabanzas aquí en la tierra es un modo de unirnos a esas alabanzas de los ángeles y de los santos en el cielo. Muchas veces no oramos porque pensamos que no tengo tiempo, porque pensamos que la oración a mí no me ayuda. Pensamos que la oración es un monólogo, yo solito hablando conmigo mismo. Pensamos a veces que no rezo porque no siento nada. A veces podemos pensar que la oración es una huida de mis problemas. Me voy a la oración pero huyo de mis problemas, de mi realidad. A veces podemos pensar que
no voy a rezar porque es imposible rezar siempre o porque no logro centrar mi atención. La oración es una batalla, es una lucha. Nos dice el Catecismo que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida de parte nuestra, pero supone un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Combate contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la creación, por separar al hombre de Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Si sientes dificultades para orar, si a veces estás seco, frío, si no sabes cómo orar, te invito a que busques en esas joyas, en esos 150 salmos, y que los abras, y que los leas, y que los conviertas en una oración. Ellos son ya oraciones hechas para ti. Ellos son esa palabra de Dios que podremos dirigir de nuevo a Dios para darle gracias, para pedirle, para invocarle, para alabarle, para adorarle. Usemos esos salmos para darle gracias por esta maravilla que Él nos ha dado. Y ahora les invito a que como grupo tomemos alguno de los salmos para así inspirar nuestra oración y para pedirle al Señor que nos dé la gracia de seguir luchando en ese combate de la oración.